Bueno, continuamos en el día de hoy con esta saga de los 14 reyes de Alba Longa. En nuestro capítulo pasado hablamos del rey Alba Silvio, el quinto rey de Alba Longa, y destacábamos que reinó por un periodo de 39 años y que al final, a su muerte, hacia el año 989 a.C., le sucedió en el trono su hijo Atis, de quien por supuesto le estaremos comentando en el día de hoy, con sus dos posibles e insólitas visitas recogidas por algunos historiadores de la época, una de las visitas proveniente de Arabia y otra de Gran Bretaña. La pregunta sería, ¿fue posible algo así por esos años? Y de serlo, ¿quiénes fueron estas visitas? Acompáñanos en nuestro vídeo y les revelaremos quiénes fueron. Hola y bienvenidos al canal donde comprenderás la historia en su orden de acontecimientos, siglo a siglo, año tras año. Comenzamos. Repasemos en 2 minutos qué pasaba por entonces en el mundo durante el reinado del rey Atis. En 984 a.C., en Egipto, Amenémope, que como faraón gobernó desde el 993 al 984 a.C., durante el tercer periodo intermedio de Egipto, le sucede Osocor el Mayor, quinto faraón de la dinastía 21 de Egipto, y 6 años después, hacia el 978 a.C., Osocor a su vez fue sucedido por el faraón Siamón, quien es considerado uno de los reyes más poderosos de esta dinastía. Mientras en Asia, por el 969 a.C., en el actual Irak, Tiglat-Pileser II se convierte en rey de Asiria, con un reinado medio mediocre, que se desarrolló en una época de crisis y, al igual que sus dos predecesores, apenas pudo resistir la expansión aramea ni con grandes esfuerzos. Y 2 años después, en 965 a.C., fallece el rey David, ya anciano y postrado en cama, y nombró como heredero a su hijo Salomón, quien se convierte en rey de las tribus de Israel luego de la muerte de su padre David. Poco después, Salomón inicia la construcción del primer templo de Jerusalén. El rey Atis fue el hijo de Alba Silvio, el quinto rey de Alba Longa. Este a su vez era hijo del cuarto rey de Alba Longa, Latino Silvio, quien fue fundador de ciudades y precursor de la Liga Latina, como ya habíamos visto en capítulos anteriores, y de su esposa hasta hoy desconocida. Y en cuanto a su madre, tampoco tenemos referencia o mención alguna de quién fue, y tampoco nada con respecto de sus abuelos maternos. El rey Atis fue el sexto rey de Alba Longa, y según Godofredo de Monmouth, un clérigo británico del siglo XII, en su libro Historias de los Reyes de Bretaña, nos plantea que sucedió a su padre, el rey Alba, al mismo tiempo que Salomón comenzó a construir el templo de Jerusalén, y además que fue visitado por la reina de Saba. Ahora, ¿quién era esta reina? En la Biblia se relata que la reina de la tierra de Saba, un antiguo país de los sabeos que la arqueología presume que estaba localizado en los actuales territorios de Etiopía y Yemen, acude a Israel por la fama de la gran sabiduría del rey Salomón, llevando regalos, especias, oro, piedras preciosas,
Y en otro libro titulado Libro de la Gloria de los Reyes de Etiopía, nos dice que ella tuvo un hijo con el rey Salomón llamado Menelik I. Este sería el futuro rey de Etiopía, y de quien la tradición dice que se llevó el arca de la alianza de Israel y la conservó en su reino, y muchos creen que por ahí anda escondida hasta el día de hoy. Ahora, ¿es posible que esta reina de tierras tan lejanas pudiera atravesar todo el Mediterráneo y llegar hasta el Lacio, en Italia, a visitar un pequeño reino aún tan poco significativo como lo era el reino de los latinos? ¿A buscar qué? Para ir entrelazando las historias, recordemos que también habíamos visto en capítulos anteriores que los fenicios tenían para esa época muy bien establecida una ruta comercial entre la ciudad de Tiro en Fenicia y Cádiz en España, que funcionaba ya con cierta regularidad. Y observando el mapa de la época, Fenicia lindaba en territorios con el pueblo de Israel, y los fenicios eran un pueblo muy pacífico, ya que mayormente se dedicaban al comercio. Entonces, bien que pudo la reina de Saba contactarlo y viajar hacia Italia en uno de esos viajes comerciales. ¿Qué tan difícil era el viaje? Pues mucho, por supuesto que sí. Pero si le vamos a dar crédito a lo que dice la Biblia de su viaje a través de todo ese enorme y seco desierto de Arabia, para ir junto al rey Salomón en Israel, a mí me parece más difícil realizar ese viaje a uno por una ruta marítima ya conocida y trazada por los fenicios a través del Mediterráneo. Pero como eso ya queda en el campo de la especulación histórica y el criterio según el parecer de cada cual, se lo dejamos ahí para que cada uno de ustedes tenga y pueda hacer su comentario y podamos tener más adelante un debate sobre el tema. Al parecer el rey Atis era muy visitado, aun cuando no existía siquiera la red de caminos romanos que más tarde unirían a Europa durante el Imperio Romano, pues resulta que el legendario rey de los británicos, como nos cuenta Godofredo de Monmouth, y que además fue el fundador de la ciudad de Carlisle, actualmente en el oeste de Escocia, pues aparece en los relatos de la época como que también visitó a nuestro rey de hoy. Recuerden que vimos en capítulos anteriores que un tal Bruto de Troya, descendiente de Eneas, había sido desterrado del Lacio cuando mató accidentalmente a su padre con una flecha que había lanzado a un ciervo, y que vagó por toda Galia, la actual Francia, hasta llegar a Gran Bretaña, donde fue su primer rey. Bueno, este rey llamado Lei, que ahora visita a nuestro rey Atis, era descendiente directo del desterrado Bruto de Troya. Cabe preguntar, ¿existió este rey de los británicos por esos tiempos tan remotos? Pero más difícil aún, ¿pudo hacer una visita así desde tan lejos? ¿Y con qué propósito vendría hasta el Lacio? ¿Acaso visita de familia? Recuerden que 4 o 5 generaciones atrás, su ancestro, el rey fundador de los británicos, fue hijo de los reyes latinos. Quizá quiso saludar a sus parientes. Bueno, igual les dejo todas estas interrogantes y en espera de sus comentarios. Y bien que podría hacerse un vídeo con todo este tema junto a la otra visita de la reina de Saba. La tradición cuenta también que los gens Atia, un conjunto de familias de la antigua Roma que compartían el nomen Asio y de la cual era descendiente la madre del primer emperador romano Augusto y de otros hombres romanos ilustres de la época. Todos ellos se presentaban como que descendieron del rey Atis. Luego así se daban un mejor nombre y estatus a su linaje familiar dentro de la aristocracia romana.
Finalmente, el rey Atis gobernó durante 26 años, según la legendaria tradición. Esto corresponde a los años 989 a 963 a.C. Del rey Atis no sabemos más nada con certeza, ni de su vida privada, ni de su reinado. Realmente, de estos 14 reyes que gobernaron desde Alba Longa, la ciudad precursora de Roma, es muy vaga y ambigua la información que nos ha llegado hasta hoy. Por lo que llevaremos nuestro tema de hoy hasta aquí. Solo algo más para finalizar. Según el historiador Livio, fue su hijo llamado Capis quien a su muerte en el año 989 le sustituyó en el trono. Y será de su hijo Capis de quien les hablaremos y será nuestro protagonista en el próximo capítulo. No se lo pierdan. Si les gustó el vídeo, le invitamos a que se suscriba al canal y active la campanita para que no se pierda nuestro próximo capítulo sobre el rey Capis de Alba Longa. Regálame un like, compártelo con tus amigos y hasta la próxima.